Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que hoy cuenta con un invitado muy especial, porque es una persona de la casa, muy querida por todos, buen amigo mío, colega, historiador y con el que he compartido diferentes aventuras intelectuales y también personales que no vienen al caso y no les vamos a contar, o sea que no se hagan ilusiones porque no es el sálvame. Pero lo que sí quiero decir es que de una manera u otra los dos venimos de la estirpe de la escuela de Raymond Carr. Él se formó en Oxford. Me estaba contando ahora que en su tribunal de tesis fue el último en el que Carr fue el juez de su tesis doctoral. Por ahí, ya saben, han pasado algunos de nuestros fundadores, el profesor Varela, que nos acompaña esta tarde, mi propio maestro, Juan Pablo Fusi, Shlomo Benami, buen amigo de la casa, Tom Barnes, Joaquín Romero Maura, en fin, que para nosotros es digamos, el ADN liberal historiográfico de nuestro modo de entender la historia también. Y lo vais a ver enseguida hoy con el tema que va a desarrollar, porque todos sus libros son omniscientes, siempre busca claves interpretativas transversales, de una audacia verdaderamente sustantiva y siempre cargadas de empirismo, ¿no? Contaba, yo lo escuché al profesor Varela, que hoy nos acompaña, que me dijo en cierta ocasión que una de las enseñanzas que le decía Sir Raymond Carr era que la historia es como los iceberg, ¿no? Que lo que se ve tiene que ser bonito, bien explicado, que tenga tal, pero una catarata de evidencias debajo que den fortaleza a las tesis que sostenemos, ¿no? Y por tanto pertenece también a esa escuela de especialistas en Europa que desarrolla Saya Berlin en el propio Oxford. Ha tenido múltiples cargos de responsabilidad en instituciones como el Instituto Cervantes, donde fuiste director en Estambul, en Dublín y en Londres, que yo recuerde al menos. Y ahora está embarcado en una aventura fascinante porque ha puesto en marcha el Hispanic Observatory, que es un think tank panhispánico, ¿no? De observación iba a decir de la lengua española, pero no solo, sino de la lengua y de la cultura, y siempre tiene una ambición intelectual admirable y muy admirada en esta casa, porque como decía al inicio de mi intervención, Julio está en su casa, es especialista en relaciones internacionales, ahora enseña en el Instituto de Empresa, también es investigador asociado del Instituto Elcano, pasa la mayor parte de su tiempo en Londres, donde vive. Ha sido Santander Iberian Studies Fellowship de nuestro college, del St. Anthony's College. También ha sido profesor visitante de la Cátedra Príncipe de Asturias en Tufts University en Estados Unidos. Generalmente la habréis leído en ABC, que tiende a publicar terceras y reseñas y algunos artículos de índole histórico y cultural. Y bueno, en los últimos años ha escrito diferentes libros. En este caso nos viene a hablar de cómo se conformó Europa en el mundo moderno, que es su último libro, que ahora, si no recuerdo mal, se está traduciendo al chino, entre otras cosas. Y bueno, yo me voy a callar porque es mucho más interesante escuchar a nuestro invitado, que ya ven ustedes qué capacidad y qué placer escuchar. Así que, querido Julio, tuya es la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Ante todo, darte las gracias, querido Antonio, por esta presentación tan generosa. Es un placer muy especial estar aquí en esta sala, precisamente, que tan gratos recuerdos nos trae. Y bueno, poder hablar aquí en tiempos distópicos en los que tienen que estar enmascarados, pues es duro, pero es un gran placer y hace la interacción humana especialmente grata, aunque soy consciente que muchos nos siguen desde el confort de sus casas. Bien, el tema de hoy, ¿cómo Europa formó el mundo moderno?, es el título de mi último libro. Quería empezar explicando cómo surge este libro, que se escribe en un momento muy especial de
de la historia europea, que es los años en los que Europa se está recuperando de la última crisis financiera. Son años malos, duros, en los que Europa es fustigada desde dentro y desde fuera, y hay una desazón colectiva entre los europeos sobre su pasado y su presente, y poca fe en el futuro. Y precisamente eso es lo que motiva este título, en el que se intenta explicar la importancia de Europa en la historia moderna y su relevancia en el mundo presente, que le da un futuro especial. Bien, este es un tema que en teoría tenía que haber tenido mi editor. Esperaba que donde iba a tener más impacto es entre los europeos, y paradójicamente no fue así. Donde ha tenido más impacto el libro ha sido en Estados Unidos, donde se publica originalmente, y luego, contra todo pronóstico, en China, al tener una traducción al chino que no esperaba. Y bueno, pues me llegan noticias constantes de mi libro, de esta civilización lejana, que me sorprende notablemente. Pues bien, lo que voy a hacer hoy es tratar de explicar las claves de este libro. Este es un tema amplísimo, y como bien decía nuestro maestro Raymond Carr, efectivamente hay que tener en cuenta la punta del iceberg. Solo voy a poder mostrar la punta del iceberg porque hay mucho más, y lo voy a intentar hacer con 4 grandes titulares en torno a las cuales van a ir varias ideas que espero que susciten un buen debate. En primer lugar, comienzo con la pregunta de por qué logra Europa dominar y formar el mundo moderno. Porque en un principio Europa no tenía nada especial. Es, como dijo Paul Valéry, un pequeño promontorio del gran continente asiático. No había nada que pudiera predecir este futuro tan extraordinario que luego iba a tener. Si nos situamos en el siglo XV, comienzos del siglo XV, realmente, Europa llevaba mucho tiempo, más que, sobre todo en la defensiva, frente a una civilización que tenía mucho más capacidad de empuje y de expansión, que fue la civilización islámica, aunque ya estaba muy en declive. Y luego había otra civilización que tenía todas las características para poder proyectarse hacia el mundo, que es China. Sin embargo, se estanca por razones, no tenemos tiempo para entrar en las razones por las que se estanca China, pero ahí surge la oportunidad de Europa en el siglo XV, y es en la era de los descubrimientos geográficos lo que le da a Europa un lugar muy especial, comenzando con Portugal, luego España. Pero el principal titular que quería dar es que explica por qué del despegue de Europa es el Renacimiento. El Renacimiento es el movimiento cultural más importante de todos los tiempos, si tenemos en cuenta que cambia radicalmente la forma de pensar, permite descubrir al ser humano en todas sus dimensiones, y permite el descubrimiento del mundo. Es muy importante lo que crea el Renacimiento, porque crea la sociedad del conocimiento. Y esto es fundamental, porque a partir de ahí el conocimiento es la clave del porvenir de los individuos. Da fe a todo individuo en la capacidad que tiene para abrirse camino y para superar dificultades innumerables. Y esto explica por qué el Renacimiento no solo logra obras de arte extraordinarias y obras arquitectónicas fantásticas, sino una innovación tecnológica muy notable y inventos que han marcado el porvenir
del ser humano hasta nuestros días. Debo mencionar, por supuesto, entre los muy principales, la imprenta de Gutenberg, que permite la difusión de ideas a través de la palabra y en un formato tan importante como es el libro. Esto es uno de los inventos principales que surgen en esta era del Renacimiento. El Renacimiento aporta hombres extraordinarios. Uno de esos hombres extraordinarios es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es el típico producto del Renacimiento. Él tiene una idea muy audaz y para concebir esa idea tan audaz se nutre del conocimiento que tiene en esos momentos disponible. Hay grandes preguntas sobre el mundo que se están haciendo los europeos que no se hace ninguna otra civilización, y esto también le va a dar una ventaja extraordinaria. Preguntas como ¿cuál es el tamaño de la Tierra? ¿Qué otros continentes puede haber? ¿Cómo se llega a ellos? Estas son las preguntas que llevan a Colón a este proyecto tan audaz de buscar una ruta navegando hacia, por Occidente hacia Asia. Y esta es la idea que propone primero a Portugal y luego a Isabel de Castilla, la reina Isabel de Castilla, y el hecho de que los reyes católicos avalaran este proyecto tan audaz va a cambiar el destino de España y dar a España un lugar en la historia moderna muy especial. Por lo tanto, Colón es un hombre típico del Renacimiento y el resultado de su viaje, que es el descubrimiento de América, le da un lugar muy especial en la historia del mundo, ya que es precisamente en ese año, 1492, con el descubrimiento de América, en el que consideramos que empieza la era de la modernidad. Y es por ello por la que tiene un lugar tan especial, a pesar de que muchos insisten en demonizar su figura, pero sus logros están allí. Y bien, 1492 es el año en el que realmente empieza la globalización, nuestra era de Internet. Recuerdo cuando empieza Internet, se empieza a hablar mucho de la globalización, como si la globalización empezara entonces cuando un año clave para entender la historia de la globalización es precisamente 1492, en el cual se descubre América y eso permite ya incorporar a este gran continente y poder tener una concepción global del mundo. Y esto nos lleva al segundo titular, que es expansión y creación de riqueza. A raíz del descubrimiento de Europa, comienzan a crearse imperios globales. España crea el primer imperio sobre el que no se pone el sol. España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, crean extraordinarios imperios globales, fruto de gestas de la navegación y la exploración que les hacen llegar hasta los últimos confines de la Tierra. Y esto le da a Europa una ventaja extraordinaria, ya que, para que nos demos una idea del legado de Europa, si tenemos en cuenta que hay en las Naciones Unidas actualmente, creo que son 193 naciones representadas, de 193 se ha calculado que más de 2/3 partes han sido en algún momento, han pertenecido a imperios europeos o han estado bajo la influencia de alguna de las grandes potencias europeas. Pero además de este poder que le da Europa por su proyección imperial, hay que tener en cuenta lo que supone en términos de creación de riqueza, que surge precisamente a raíz del descubrimiento de América. El descubrimiento de América da lugar a una revolución comercial muy importante, pero antes ya Europa ha aportado los elementos esenciales de lo que va a ser la economía de mercado
que permite un intercambio de servicios, productos, personas y capitales y que nos ha marcado nuestros días. Si tenemos en cuenta la historia de la economía de mercado, precisamente tenemos que retrotraernos a el Renacimiento, una vez más. Es ahí precisamente donde surge la banca moderna, en ciudades como Génova, Florencia. Allí precisamente banqueros que se llamaban así porque literalmente estaban sentados en bancos donde ofrecían préstamos en mercados, y esas instituciones financieras surgen ahí, también surgen los conceptos de crédito y débito, y todo esto se va perfeccionando hasta llegar a el punto, digamos, culminante, unos siglos después, en Londres. La City de Londres tiene una importancia capital para entender la historia de la economía de mercado. Precisamente la City de Londres, en el siglo XIX, cuando Inglaterra es la primera potencia y vive ya bajo los efectos de la revolución industrial, hay unos proyectos empresariales extraordinarios en buena parte del mundo, y es precisamente en esa City de Londres donde son financiados. Ahí surge la banca, ahí se perfecciona la banca moderna, ahí surgen también sociedades mercantiles. Si queremos entender cómo funciona la economía de mercado hoy en día, tenemos que entender muy bien esta evolución de la economía de mercado. Y, por supuesto, otra clave dentro de este titular es la revolución industrial. La revolución industrial empieza en Europa, concretamente en Inglaterra. Esta revolución logra transformar el mundo de una forma extraordinaria. Es una revolución que tiene un impacto económico y social sin precedentes, y debemos tener en cuenta también la innovación que trae esta revolución industrial. La revolución industrial, debemos de recordar grandes productos de la revolución industrial como son el ferrocarril, como son también los grandes transatlánticos. Otra gran innovación de esta era industrial es el telégrafo, muy importante. En nuestra época estamos muy orgullosos de este gran invento que es Internet, que nos permite conectarnos instantáneamente y mandar mensajes instantáneos. Pero debemos recordar que el telégrafo logra por primera vez en la historia mandar mensajes instantáneos. Y esto es muy importante porque a raíz del telégrafo surge la prensa moderna, el periodismo, la época dorada del periodismo es precisamente a partir de mediados del siglo XIX, beneficiándose de este invento que es poder dar noticias instantáneas, que es lo que logra el telégrafo. La primera agencia de noticias, Reuters, logra esto, y a raíz de ahí surge el periodismo moderno, también alimentado de otro gran invento europeo del siglo XIX, que es la fotografía, que esto también tiene un impacto extraordinario en las vidas y en los sentimientos de las personas, y impacta notablemente en las relaciones internacionales. Pues bien, esto es lo que quiero decir con respecto a la expansión y la creación de riqueza, en la cual Europa de nuevo marca las pautas principales de esta economía de mercado y estas redes globales de comercio internacional mediante las cuales se intercambian productos, servicios, personas y capitales. El siguiente titular es cultura e ideas. Europa, en la era moderna, tiene las claves para transformar el mundo a través de ideas. Y las ideas más importantes que transforman el mundo desde entonces surgen en Europa. Esto hay que tener en cuenta que también Europa tiene la ventaja de que tiene las vías de transmisión de estas ideas.
Primero, por la proyección que le da sus imperios. Segundo, porque tiene ya un formato, que es el libro, y también los géneros más influyentes nacen en Europa, desde la novela hasta el ensayo. Tiene también la ventaja de tener los idiomas más globales del mundo. Esto es otro de los legados de Europa, por supuesto, a través de su proyección imperial, comenzando con el inglés y el español, seguido del francés y el portugués. Esto le da una ventaja enorme. Pero aparte de estas vías, hay que tener en cuenta la generación de ideas y de pensamientos que estructuran los movimientos políticos y los sistemas políticos hasta nuestros días. Tenemos que tener en cuenta que Europa también tiene lugar una revolución científica que transforma la forma de pensar. Si tenemos en cuenta el siglo XVII, hay una revolución científica. En el siglo XVIII tenemos la Ilustración. La Ilustración, los derechos del hombre. Esta Ilustración también marca la fundación de un país tan singular como es Estados Unidos, con ideas precisamente que nacen en la Ilustración. Luego, el liberalismo, precisamente la palabra liberal surge de España y tiene una trayectoria muy importante a lo largo del siglo XIX, marcando las esencias de lo que va a ser el desarrollo de la democracia. Debemos de tener en cuenta que no solo esto, no solo son las ideas fundamentales que sientan los pilares de la democracia, también a raíz de las injusticias que surgen durante la Revolución Industrial y una sociedad muy dividida entre ricos y pobres, también en Europa nacen las ideas revolucionarias que van a marcar el siglo XIX, el siglo XX, hasta nuestros días. Desde el socialismo hasta el comunismo, hasta el anarquismo, todas estas ideas tienen su origen en Europa. Y es interesante que en el momento estas ideas siguen transformando el mundo más allá de la era europea que se acaba en la Segunda Guerra Mundial. Es interesante que muchos de aquellos que fundan naciones en la era de la descolonización, que quieren romper con todo el legado europeo, paradójicamente se nutren de estas ideas para formar sus naciones y organizar sus nuevos sistemas políticos. El cuarto y último titular que quería destacar es la guerra y la paz. La otra forma en la que Europa va a formar el mundo moderno es a través de la guerra. Esto es inevitable si tenemos en cuenta que Europa crea imperios globales, tiene una proyección extraordinaria en todos los continentes y a medida que se expande cada vez tiene más, los conflictos europeos tienen cada vez más impacto internacional. Y por supuesto, cuando más impacto tienen las guerras europeas es en el siglo XX, con las dos guerras mundiales que son devastadoras. Y aquí surgen naciones y desaparecen naciones, surgen imperios y caen todo bajo el influjo de Europa. Y es precisamente en este momento, en el momento más bajo de la historia de Europa, que puede ser el año 1945, entre el periodo de 1945 y 1958, surge un nuevo momento, un nuevo concepto de formación de las naciones europeas. Y esto nos lleva al último tema que quiero tocar en esta charla, que es la Unión Europea. La Unión Europea surge, los orígenes de la Unión Europea son precisamente este momento en el que Europa está parcialmente destruida, arruinada y traumatizada por lo que ha sido un genocidio, como fue el genocidio judío. Y surge ahí un nuevo modelo que va a permitir a Europa renacer como el ave fénix, cuando muchos daban la civilización europea por terminada. Y este es un modelo de integración política y económica que permite
a Europa unirse. Esto es muy importante porque debemos de tener en cuenta que uno de los grandes inventos, una de las grandes creaciones de Europa es el Estado-Nación. El Estado-Nación surge a raíz del Tratado de Westfalia y, bueno, pues esta ha sido una organización política administrativa que se ha proyectado por todo el mundo. En el siglo XX, Europa inventa una cosa nueva que podemos llamar supraestado o red de estados, porque supraestado realmente no es la Unión Europea, es más bien una red de estados mediante la cual los estados ceden soberanía con el fin de crear una estructura por encima de ellos que les haga proyectar su política y su influencia internacionalmente y también les sirva para resolver problemas internos. Esto es muy importante porque uno de los efectos más devastadores de la creación de las naciones es precisamente el nacionalismo. El nacionalismo para Europa ha sido, si bien en un momento pudo ser una idea liberalizadora, en el siglo XX fue devastadora. Y precisamente es la que da lugar a la creación de la Unión Europea, cuando los europeos se dan cuenta que no hay cosa tan absurda que las guerras entre estados europeos que acaban autodestruyéndoles. Como dijo Coudenhove-Kalergi, el fundador del movimiento Pan-Europa, no hay nada más ridículo y más dañino que las guerras entre europeos, y por eso Europa debe unirse. Y esto es lo que logra Europa a partir de los años 50, a partir del Tratado de Roma. Y es fundamental, primero porque con ello se logra un nuevo modelo que va a tener un impacto muy notable hasta nuestros días, porque es un nuevo modelo. Digamos que el Estado-Nación empieza a dar claras indicaciones de estar en muchos sentidos agotados, por lo menos en Europa, en el sentido de que muchos estados son demasiado pequeños para sobrevivir, para tener la influencia que han tenido en el siglo XXI. El siglo XXI, las economías de escala cuentan, y no en vano las grandes potencias son grandes territorios, son muy grandes tanto en territorio como población, desde Estados Unidos a la Unión Soviética, a China. Y la Unión Europea, precisamente, la Europa unida es un gigante. Sin Europa unida, los estados son demasiado pequeños para tener un papel relevante en el ámbito global. Otra razón por la que la Unión Europea ha sido tan importante es también porque es un medio que permite a los estados-nación europeos salvarse de sí mismos. Estoy acordando aquí de que nuestro buen amigo Fernando Lafuente dice siempre que los que hemos trabajado en la Fundación Ortega y Gasset siempre tenemos que citar a Ortega y Gasset. Y ahora viene la cita, y es que la famosa cita de si España es el problema, Europa es la solución. Esto es lo que marca la integración de España en Europa, y lo interesante es que la Unión Europea va a ser también una solución para muchísimas naciones europeas que tienen problemas internos que no son capaces de resolver, y es precisamente Europa la que les aporta la solución. Pero, ante todo, quiero subrayar, con respecto al impacto de la Unión Europea en el mundo moderno, que este modelo de integración política y económica permite a Europa situarse en vanguardia, una vez más, con un modelo muy atractivo que tiene proyección internacional, precisamente porque en el siglo XXI el Estado-Nación resulta muy pequeño para resolver los grandes problemas globales. Y con esto ya voy acercándome al final. Quería enfatizar que Europa crea un sueño europeo. La Unión Europea ha creado un sueño europeo. Esto es muy importante si queremos entender lo que ha pasado en Europa en las últimas décadas.
Europa es capaz de crear un sueño europeo que motiva a los europeos de forma extraordinaria y que también les sirve para proyectarse al exterior, muy notablemente. Y bien, ya voy acercándome a la conclusión. En conclusión, querría decir que Europa es precisamente el conocimiento y el espíritu de innovación y de expansión lo que marca a Europa a lo largo del periodo de hegemonía del que disfruta en la era moderna. Esto es muy importante para entender lo que ha sido Europa. Y en el periodo de declive de Europa, en el cual Europa es superada por otras potencias, y en esta época en la que ya Europa no domina el mundo, ha surgido una civilización global. Digamos que el siglo XXI ya es difícil hablar de civilizaciones, se puede hablar de culturas, desde luego, que tienen muchísima fuerza y hay una gran diversidad cultural y seguirá habiéndola, pero lo que sí surge es una civilización global, principalmente debido al factor Internet, que sirve de factor unificador de una forma muy especial. Y lo que es muy importante es, este sería ya la última idea que quiero transformar, es que en esta civilización global los elementos esenciales los ha aportado Europa. Y esto, por lo tanto, es fundamental para entender los orígenes de esta civilización global, para entender cómo va a orientarse esta civilización global y también para poder abordar los retos del futuro. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Crespo McLennan. Ha sido un paseo por los 500 años de la historia de la humanidad en 25 minutos, como te he pedido. La verdad que ha resultado fascinante. Escuchándote me acordaba de cuando has hecho la referencia aquella al telégrafo y la fotografía de un libro extraordinario que, si no lo han leído, se lo recomiendo para el verano, también en relación con la idea de Europa moderna, pero concentrada en el siglo XIX a través de la cultura, de Orlando Figes, que se acaba de traducir y que es un libro realmente también fascinante, porque lo hace a través de la globalización, mundialización, ¿no? de la cultura, a través de un escritor, una cantante de ópera y un marchante, ¿no? Sí. Realmente brillante. Bueno, nuestros alumnos aquí en primera fila, preséntense. Sí, muy buenas tardes, soy José Luis Méndez, soy paraguayo, soy americanista y la verdad, al escuchar su ponencia he notado algunos vocablos, ¿sí? A ver, hago un comentario antes de la pregunta. No sé exactamente el idioma que lo escribió, si fue en inglés o en español, pero ha dicho descubrimiento de América. Yo creo que ya con el paso del tiempo hemos superado esa posición de que descubrimos un continente. Descubrimos a partir de la visión de quién. Y lo de expansión y creación de riqueza también me ha hecho mucho ruido, porque, a ver, ha dicho genocidio una sola vez, pero América hubo etnocidio, hubo genocidio, hubo expolio, hubo robo, no hubo una expansión de la riqueza. O sea, me parece que hay un tono un poco eurocentrista en el relato, y usted lo mencionó al principio, dijo, ha sido criticada. Pues bien, claro, porque justamente hay una cosa, el poder de la palabra, ¿no? Ese uso de términos que son un poco etnocentristas, con esos condimentos racistas que tiene ese término. Y entonces le pregunto yo, en su libro utiliza este lenguaje, habla de descubrimiento, habla de expansión y creación, y eso. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues varias cosas. Bueno, primero, el término descubrimiento. Bueno, evidentemente el libro, un libro que se titula Cómo Europa formó el mundo moderno,
inevitablemente ve el mundo desde una óptica europea y es muy difícil evitar el eurocentrismo si tenemos en cuenta que, claro, luego uno lee, después de leer el libro, uno ve el mundo desde una perspectiva muy europea. Esto es inevitable, ¿no? Pero, bien, lo que prueba es hasta qué punto el mundo actual es un mundo cuyas esencias las aporta Europa, y estos son, puede ser en sus aspectos positivos o negativos. Mi libro, desde luego, no es triunfalista, o en algunos aspectos sí, pero también, desde luego, es un libro que revela muestra los momentos más, digamos, más gloriosos de Europa y también los más tristes. Hay muchos personajes extraordinarios, personajes despreciables, y desde luego muestra también las etapas más sombrías de Europa y el genocidio. La palabra genocidio la utilizo en varias ocasiones, ya no solo hablando del genocidio judío, sino en varios momentos de la historia. Con respecto a la palabra descubrimiento, ¿por qué se justifica la palabra descubrimiento? Porque en el momento que llega Cristóbal Colón a un continente que todavía no se conoce en Europa, Europa no lo conoce, Asia tampoco, es un momento de la historia en el que hay un gran desconocimiento. Los pueblos no están conectados, hay muchísimos pueblos que no saben lo que hay en el resto del mundo. Y por eso se habla de descubrimiento. Europa llega a un sitio que en un principio se piensa que es la costa oriental de Asia y luego se va descubriendo un gran continente. Y esto cambia la concepción global. Y esa es la razón por la que la palabra descubrimiento pues tiene todo el sentido en este concepto. Luego, por supuesto, a raíz de este descubrimiento, unos pueblos se van a descubrir unos a otros. Luego, con respecto, efectivamente, creación de riqueza, hay también expolios, hay también abusos, hay también, yo no intento en este libro, desde luego, hacer una exaltación del capitalismo ni de la economía de mercado, que trae muchos males y trae también muchas injusticias. Y precisamente lo que sí está en este libro es esa crítica del capitalismo, de la economía de mercado y las injusticias que se crean en esta expansión. Precisamente también he dicho cómo los movimientos revolucionarios que han tenido más influencia global nacen precisamente en Europa y nacen de esta crítica feroz al capitalismo y a las injusticias que crea también esta sociedad formada por Europa. Por lo tanto, hay muchos matices que querría hacer. Y por supuesto, sí, triunfalismo no es, el libro no es triunfalista y mi tesis no intenta ser triunfalista, no intenta ser una glosa de las glorias europeas, ni mucho menos, simplemente explicar cómo, para bien o para mal, y en muchos aspectos ha podido ser para mal, Europa forma el mundo moderno. Sí. Buenas tardes. Habla alto para que se te escuche. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Reynado Marín, yo soy boliviano. Yo nací en la ciudad de Potosí, no sé si conoce el famoso Cerro Rico, ¿no? Claro. Y bueno, en cuanto a globalización, este fue un punto de comienzo. Pero mi pregunta va relacionada a este punto de cuando usted citaba a la Unión Europea como un mecanismo de protección de los mismos estados, ¿no? También va en relación a ese sueño que alguna vez tuvo algunos libertadores, ¿no?, de América, como Simón Bolívar, de la Gran Colonia, que integraba a todos los países, ¿no?, que estaban ahí. Pero en ese sentido,
pero si usted, desde su experiencia, considera que puede haber a futuro una integración latinoamericana, ¿no? Similar, o al menos en los aspectos más importantes en cuanto a parecerse un poco a la Unión Europea, o esto aplicado en Latinoamérica. Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante porque está en relación con lo que he dicho de que la Unión Europea aporta un modelo que tiene proyección global y es el modelo de integración económica y política. La integración económica, las ventajas pues están muy claras. Crea unas economías de escala que enriquecen a todas esas naciones que siguen este modelo. El Mercosur desde luego es un modelo inspirado en la integración económica europea, aunque, bueno, por razones que ya, a las que ha aludido, no tenemos tiempo ahora a explicar por qué esto no está dando el resultado debido. Pero, desde luego, yo querría enfatizar que el siglo XXI, el Estado-nación va a tener muchas dificultades. Eso no quiere decir que no haya Estados-nación que les puedan ir muy bien por su cuenta y defenderse muy bien. Pero, desde luego, las economías de escala cuentan y eso le da una oportunidad a América Latina a replantearse. Desde luego, el sueño de algunos de los que fundaron las naciones de América Latina, esta idea de la gran nación latinoamericana sigue muy presente y teniendo en cuenta las dificultades internas y los problemas internos que están teniendo algunas naciones de América Latina, desde luego sigue siendo una solución evidente. Y América Latina, en teoría, debería tener menos problemas que Europa para lograr este modelo de integración política económica al tener una cultura y una lengua que les permite entenderse mejor. Aunque, por supuesto, hay muchas incertidumbres. Quiero, antes de seguir con las preguntas que nos están llegando de los intervinientes, disculparme porque no me he dado cuenta que, claro, desde casa no se oyen las preguntas que están haciendo nuestros alumnos aquí. Bueno, van a escuchar las respuestas. Simplemente, a modo de síntesis, José preguntaba a propósito de la cierta visión eurocéntrica que, digamos, es clásica, ¿no? en la percepción, ¿no? de este lado del Atlántico, y que efectivamente, bueno, el profesor Crespo ha matizado en su contestación que se han tenido ustedes ocasión de escuchar. Y ahora, ¿tu nombre era? Sergio acaba de preguntar sobre las posibilidades, desde un punto de vista, entiendo que estructural, de que haya un proceso análogo en América Latina, y es a lo que estaba respondiendo ahora mismo Julio. Discúlpenme porque no me he dado cuenta que efectivamente tengo que glosar las preguntas después, las que se producen aquí, porque si no, no se enteran de lo que están preguntando. Hay varias preguntas, y enlazo en lo que alguno de ustedes seguro que quiere hacer alguna otra pregunta, sobre la crisis de la Unión. Pero las enlazo. Giovanni Mansilla, del doctorado nuestro, pregunta si el Brexit es un dinamita. Él utiliza una expresión mucho más políticamente correcta, una contravía, pero yo voy a ser más contundente. Si dinamita el proyecto de la Unión que has descrito. Lázaro Ayer pregunta cuáles son los riesgos para la Unión hoy. Leonor García Álvarez pregunta si este sueño europeo está haciendo agua y deberíamos hacer una revisión de la propia construcción europea desde el Tratado de Roma hasta hoy, visto lo visto. Y las otras preguntas las dejo para después porque ya son de otros temas. Bien, voy respondiendo entonces. Muy bien, perfecto. Comenzando con la de el Brexit. El Brexit es un fracaso, sin duda, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, el Brexit es muy prematuro decir dónde va a acabar esto, porque bueno, esto va a tener varios capítulos y esto va a requerir una década, por lo menos, para saber si realmente el Reino Unido se puede permitir esta independencia
de la Unión Europea. No está nada claro ahora mismo. Y el Brexit es ya no solo, yo creo que no solo es una mala noticia para la Unión Europea, es una mala noticia para la democracia. Y yo creo que esto es igual, más que mostrar el fracaso de la Unión Europea, muestra la crisis de la democracia. Y digo esto porque que en un país con una democracia tan sólida como es el Reino Unido, se logre plantear un referéndum que tuvo lugar, vamos, yo estuve siguiéndolo muy de cerca y me sorprendió cómo se puede plantear un referéndum en el cual los ciudadanos no saben bien lo que se les está preguntando, no tienen los conocimientos para responder sí o no, y más que responder en base a una información, responden a impulsos y eslóganes de todo tipo. Es, digamos, realmente lo que ha mostrado es hasta qué punto ha llegado lejos el populismo. Y claro, lo que salva al Reino Unido es que puede haber un referéndum populista, pero luego hay instituciones muy sólidas y hay también un pueblo muy maduro que sabe reaccionar. Y en ese sentido, bueno, pues el Brexit no ha llevado al enfrentamiento que algunos predecían, ni a un fraccionamiento del Reino Unido, aunque sí es un gran problema. También hay que tener en cuenta que el Reino Unido siempre ha tenido un lugar muy especial dentro de la Unión Europea. Realmente el Reino Unido nunca ha estado plenamente integrado en la Unión Europea. Esto hay que tenerlo en cuenta. Desde el principio ha estado poniendo obstáculos para no estar plenamente integrado. Por lo tanto, no es tan desastroso. Y en conclusión, está por ver cómo queda la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Desde luego, yo me atrevo a aventurar que esto no va a ser el fin ni de la Unión Europea ni del Reino Unido. Bueno, hay Daniel Villegas, que es un filósofo que está en el Máster de Cultura Contemporánea, pregunta si el sentido de la Unión se debió a la introducción de las ideas germanófilas frente a la mediterraneidad. ¿Frente a la qué, perdón? A la mediterraneidad. Sí. Pregunta, es que es una pregunta muy larga. Sí. Si el valor del europeo en cultura se debe a la protección de ideas, permitiendo su reproducción, y si eso tiene una relación directa con el mercado, en relación con proteger estas aranceles que se están levantando, sería exportable al mundo de las ideas. Y luego hace una última reflexión sobre los anacronismos en la historia y las confusiones a veces entre nación y nacionalismo. Y pregunta si para Oswald Spengler el historiador es un profeta del revés, si no sería capaz o no sería un fallo ser capaz de conocer las posibilidades dadas en un tiempo, por lo cual sí estaríamos condenados a repetir la historia, cosa que nuestra escuela ya sabes. Bueno, sí, es bastante complejo. A ver, la integración europea ha dado lugar a algunos clichés. Por ejemplo, es ese con la concepción germana, una imposición del germanismo sobre el mundo mediterráneo. Yo no lo veo en el sentido en que bueno, es una unión en la que cada uno pone su parte. Y de hecho, más bien se puede decir que es un modelo político que permite mantener a Alemania a raya. En cierta medida es todo lo contrario. Alemania es un problema, es un gigante que crea en buena parte dos guerras mundiales, y precisamente una de las razones por las que se crea la Unión Europea es para lograr que esto no vuelva a pasar. Y no, eso yo creo que no es así. Con respecto a Spengler, bueno, yo soy muy escéptico de Spengler y esta escuela que crea él de
digamos, pesimistas crónicos que están prediciendo constantemente el desastre, el fin de Occidente, la decadencia inexorable. Yo soy muy escéptico. Yo creo que la historia no tiene guión, como decía Hegel. Creo mucho en los individuos. Creo mucho en hasta qué punto los individuos pueden hacer la historia en sus aspectos positivos y negativos. Lo vemos constantemente. Por lo tanto, hay que ser muy cauto con estos guiones. Dos preguntas, voy a gritar un poco más porque Leonor Álvarez está protestando porque no me oye a mí, no hay nada que oír aquí, o sea, este director es absolutamente insustancial, pero gritaré más, Leonor, para que me escuches. Dos preguntas en relación con inmigración. Pregunta Luis Abriones, ¿cree que Europa está aportando una política conjunta en relación al tema de la inmigración? Y otra pregunta de Deima. No, es de la misma Luisa. Dice... añade, ¿lo considera uno de los principales retos para el futuro? Política conjunta de inmigración, reto hacia el futuro. Bien, bueno, eso como diría Umbral, eso no está en mi libro, pero no obstante voy a responder. La inmigración sí requiere una política conjunta de la Unión Europea porque es un gran reto y requiere que se aborde conjuntamente. Sobre todo los países que están en la frontera sur tienen un problema muy serio y requieren el apoyo y la ayuda de la Unión Europea. Eso es fundamental. Lo que es más interesante de este tema de la inmigración es reflexionar, aportar una reflexión histórica sobre la inmigración. Va a ser más problemática la migración en el siglo XXI de lo que ya ha sido en el siglo XX. Esa sería una pregunta interesante. Y segundo, si es así, ¿va a ser Europa la que tenga más presión migratoria? En primer lugar, el hecho de que Europa tenga tanta presión migratoria es una prueba del éxito de Europa, de la Unión Europea como modelo político. Dije hace un rato que la Unión Europea crea un sueño europeo y este sueño europeo tiene una atracción universal. Es interesante que Estados Unidos se forma en torno a un sueño americano que ha traído a tantos emigrantes de todo el mundo. Pues bien, Europa responde en la segunda mitad del siglo XX creando un sueño europeo que tiene también un efecto llamada sobre la migración. Dicho esto, yo creo que la migración no va a ser tanto problema, entre otras cosas porque el mundo está cambiando hasta tal punto que no creo que haya tanta migración. La creación de riqueza se está distribuyendo de otra forma, de forma que ya no hace tan atractivo el emigrar a Europa. Internet abre un mundo maravilloso que permite oportunidades que se pueden desarrollar desde distintas partes del planeta. Por lo tanto, yo creo que va a ser muy distinta la presión migratoria. Seguirá siendo un problema, pero no en la misma dimensión. Sí, vuelvo a interactuar con Leonor, que se disculpa por haber molestado. Leonor, usted no molesta nunca, está en su casa, ¿no? Si el que no se ha enterado de que no le oyen soy yo, que hoy vengo un poco dormido porque anoche me desperté. Así que, en absoluto, ha hecho usted muy bien en alertarme que no lo oye. Pregunta José María Pejón. Dice, si en la Europa moderna es la monarquía y el cristianismo quien funciona de pegamento, ¿cuál sería el pegamento en la Europa moderna y posmoderna? Supongo, utiliza premoderna, pero supongo se refiere siglos XV a XVIII y luego XVIII a XX. ¿Y cuál sería el pegamento hoy? Tengo hipótesis. Esa es una buena pregunta. Claro, hay que definir lo que es el pegamento. Bueno, yo creo que el pegamento, o sea, si por pegamento entendemos algo que les une y que les atrae y que les justifica, desde luego, lo que he descrito, este sueño europeo, es el pegamento. Esto es, crear un sueño
conjuntamente que hace una sociedad atractiva. Y esto, el sueño europeo, se basa en un concepto de integración política y económica y también crear una sociedad, un nuevo modelo de sociedad. Tenemos que tener en cuenta también este modelo de sociedad tiene logros extraordinarios que surgen en Europa. Por ejemplo, el estado de bienestar. El estado de bienestar es un invento europeo que tiene también atracción internacional como modo de asegurarse que los más desfavorecidos quedan protegidos y que hay una distribución de la riqueza más equitativa. Pero yo insistiría en el sueño europeo. El sueño europeo es lo que es el pegamento. Sí. Me remito, voy a permitir la confianza y amistad que tengo con Julio, intervenir y hacer una observación en relación con ese pegamento y con ese sueño europeo al que se refiere nuestro invitado y que tiene que ver también con lo que estamos viendo estos días en las noticias, no sé si lo están siguiendo, y es algo, ¿cuál es el elemento? Que fue una pregunta en una conversación que tuve con algunos comisarios europeos no hace demasiado tiempo a propósito de la posible incorporación de Turquía a la Unión, surgía ¿qué es Europa? Entonces empezamos a discutir pues, si un concepto geográfico, si empieza y termina en los Urales, en fin, lo que ha dicho Julio en relación a un promontorio que le sale a Asia, no sé qué, en fin, comunidades culturales, entonces hubo quien dijo, bueno, yo me siento mucho más próximo aquí a José, que es paraguayo, que a los polacos, ¿no? Porque tenemos... y al final, en relación con el pegamento de lo que puede ser hoy Europa y sobre todo hacia mañana, y por eso me acordaba a propósito de las noticias que hoy veíamos con los fondos que se han aprobado con ocasión de las pandemias, llegamos al consenso de que quizá ese sueño europeo y que es un poco esto que estás diciendo tú del estado de bienestar, ahí lo asociábamos al Estado de Derecho. Es decir, es el lugar donde efectivamente las soberanías se protegen, donde hay democracia, igualdad jurídica ante la ley, seguridad jurídica, división de poderes, y esto hoy hay algunos estados en Europa, que es lo que estamos viendo estos días pasados, ¿no? Con Hungría y Polonia en concreto, que lo están cuestionando, y ahí es donde efectivamente el proyecto de Europa sufre, porque es una unidad en una diversidad. Pero perdón, me acordaba. Es muy buena pregunta y muy buenas las matizaciones que has hecho. Efectivamente, bueno, el estado de bienestar solo es una parte de ese sueño europeo. Desde luego, el Estado de Derecho es fundamental y otro pilar de este sueño europeo es la democracia liberal, el modelo de democracia que ahora vemos seriamente amenazada por populismos, por redes sociales. Hay varios factores que están afectando la democracia y el modelo de democracia liberal seriamente. Y desde luego, una cosa es la democracia liberal, otra cosa es una democracia electiva y otra cosa es la oclocracia, una palabra poco conocida, pero cada vez está es más apropiada para describir lo que está pasando con la democracia. O sea, es una especie de sistema de pequeñas mafias que se convierten en grandes mafias y que amenazan el Estado de Derecho y la división de poderes, que es fundamental para entender el éxito del modelo de democracia. Eso es uno de los pilares de Europa y, desde luego, eso es otro yo creo que ese es el pegamento y ese es el principal justificante de Europa. Bueno, como siempre, 7:30, terminamos, pero última pregunta, para no dejar, porque nos preciamos de no dejar ninguna en el tintero. Preguntan, así que hago las dos que me quedan. Pregunta Betty Vera si, ¿cómo crees que afectará, dado que tu libro fue escrito antes de la pandemia, cómo afectará al sueño europeo lo que nos ha pasado estos 9 meses, que es un suceso realmente sobre la mentalidad colectiva muy sustantivo y como no había sucedido en 100 años seguramente en términos de crisis sociosanitaria, ¿no? Y José María Pajón añade, entre interrogantes, ¿y los derechos humanos también sería un emblema de ese sueño europeo, ¿no? Contra el Estado de Derecho, derechos humanos, Estado de Bienestar, pues si quieres complementar por ahí y cerramos. Sí, bueno, muy buenas preguntas. Desde luego, los derechos humanos nacen en Europa, como he subrayado, y desde luego es otro de los pilares sobre los que se sustenta la Unión Europea y es lo que le da también una proyección muy grande, precisamente por ser una de las potencias globales que está defendiendo en el ámbito internacional
internacional los derechos humanos y recrimina a los regímenes que no las siguen. Esto es fundamental. La otra... Antes y después de la pandemia. Sí, con respecto a la pandemia, bien, es muy interesante esa pregunta y creo que es muy oportuno recordar que después de estos meses tan duros para todos, en los que ha habido muertes, demasiadas muertes, muchísima incertidumbre y ha afectado las vidas en muchas formas y no sabemos aún cómo vamos a salir de esta, porque esta pandemia trae también una crisis económica. Pero debemos recordar que precisamente en este continente tuvo lugar la peste negra. La peste se llevó, se calcula, esto no se sabrá nunca, pero se calcula que fue 1/3 de la población europea la que murió a raíz de la peste. O sea que si tenemos en cuenta lo que fue, los que han sido las otras pandemias que ha padecido Europa, esta, desde luego, no tiene consecuencias tan catastróficas. Ahora, lo interesante de la pandemia es que nos hace ver hasta qué punto esta es una nueva era, y lo que dije de la relevancia cada vez mayor del Estado-Nación es muy cierto en el sentido de que hay varios problemas que tiene la humanidad en el siglo XX. Uno de ellos, los principales, es el calentamiento global, que no se puede abordar desde el Estado-Nación. Las pandemias tampoco se pueden abordar desde el Estado-Nación, requieren una colaboración internacional muy grande y en eso la Unión Europea ya está en vanguardia de una forma muy notable. Bueno, pues llegamos al final de nuestra de la Ortega. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, tanto aquí como en casa. El profesor Crespo McLennan, siempre tan generoso con su tiempo. Les pido un fuerte aplauso para él. Y la próxima semana tendremos aquí a la presidenta de History Channel hablándonos de su experiencia como gestora cultural en el ámbito audiovisual, o sea que tendremos también una hora de la Ortega muy entretenida. Muy buenas tardes a todos y hasta la semana que viene.